Antes de que arranque el video, ¿sabés que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común de inversión, obligación negociable, acciones, CDR, etc.? También podés acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y nos tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también toda la duda que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fíjate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases, así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar nuestros cursos. Bueno, acá estamos con la gráfica de Apple. En verdad la traemos porque, bueno, muchos estaban preguntando, no porque veamos que haya una clara idea de trading. Hay que tener en cuenta que Apple, si bien es una excelente empresa, bueno, está en máximos. Y está en máximos en un momento donde, bueno, Estados Unidos está con la restricción a la liquidez. Bueno, las familias estaban empezando a sentir el peso del costo del endeudamiento. También se están acabando lo que fueron los ahorros durante la pandemia, esos que fueron extraordinarios. Y por tanto, una empresa que depende tanto del consumo, bueno, va a estar bien afectada en ese sentido. Mirando la gráfica desde el punto de vista técnico, la verdad es que acá hay un movimiento. Yo veo más, fíjense que la empresa superó su máximo que había alcanzado en 2022. Yo creo que hay más un movimiento secular, se está manteniendo en esa zona, si bien lo superó ese máximo. Creo que no se mueve mucho de esa zona, pero es cierto que si miramos, acá tenemos un movimiento descendente que dura más o menos 2021, sí, más o menos un año y pico. Y acá comienza un proceso, un cierto proceso ascendente. Esta onda no es del todo acertada porque no hace un retroceso del todo adecuado, pero podría, lógicamente el análisis técnico no es perfecto, podría verse como un movimiento ascendente donde estaríamos en el proceso de formación de la quinta onda. Básicamente la discusión acá es si estamos en una tendencia a la baja o estamos terminando con el ciclo bajista. De estar en una tendencia a la baja, el rebote máximo que estaríamos observando ya lo hubiéramos superado. Fíjense que estamos tocando la zona del 78%. Si bien los rebotes a la baja suelen ser más fuertes, bueno, nos estamos yendo bastante de lo que es el 62%, por lo tanto podría haber evidencia para decir, bueno, esto no se trata de una tendencia, la formación de una tendencia a la baja. Por lo tanto, si suponemos que esto es una tendencia al alza, fíjense que se cumplen ciertos parámetros. Si empieza acá la onda, fíjense que la tercera onda llega a la zona donde me indicaría el análisis técnico de Fibonacci, 194, está en esa zona y bueno, con una tercera onda bastante extensa, y nos estaría dando que estaría rebotando esta corrección que tenemos acá en la zona entre el 0,50 y el 0,62%, por lo tanto sería válido desde ese punto de vista la idea de que estamos en el proceso de formación de una quinta onda de Elliott. La corrección acá es media extraña, es cierto, pero bueno, lógicamente, como digo, no siempre todo es tan perfecto. De cumplirse esto, tendríamos que formar una quinta onda de extensión más o menos parecida a la primera, porque ya la tercera se llevó el mayor impulso, con lo cual el precio objetivo nos daría bastante cercano a lo que es la tercera onda. Por lo tanto, no tendríamos mucho margen para decir que habría una subida importante. Yo creo que puede llegar a, en caso de que se den estos supuestos, superar la quinta onda los $200 como mucho. No creo que haya mucho margen, aunque en teoría debería formar un nuevo máximo, es decir, debería estar por encima de los 197. Por lo tanto, me parece que en caso de aquellos que creen que Apple puede seguir subiendo,
algo que vamos a comentar un poco de los balances después, y son agresivos en la inversión, bueno, tengan cuidado, pero hay una posibilidad. El stop me lo pondría acá, en los 182, y trataría de buscar los 199. Trataría de no llegar a estar muy atento a esa zona. Lo ideal sería pasar con fuerza a los 200, pero fíjense que tampoco no hay mucho margen para ganar sobre esta idea, porque bueno, lógicamente ya tuvimos un alza bastante considerable. En cuanto a los balances presentados por la empresa y el estado de resultado, bueno, hay que tener en cuenta que finalmente Apple cerró el 2023 y tuvo unos ingresos un 3% por debajo de lo que fue el 2022. Es cierto que están todavía por encima de lo que fue el 2021, pero en principio este dato no es del todo bueno, porque lógicamente se terminó teniendo unos ingresos inferiores al año anterior. En principio hay que tener en cuenta que a pesar de eso, las ganancias por acción no solo que no estuvieron por debajo, sino que estuvieron por encima de lo que fue el año anterior, 6,11 el año 2022 y 6,3 en este. Esto se vio principalmente a una mejora en la eficiencia. Logró reducir aún más tanto los costos como los gastos. Apple, lo que son nuestros gastos operativos, si bien se incrementaron, no fueron significativos. Y también una caída en la cantidad de acciones en circulación. Fíjense que tenemos más o menos un 3% de caída en la cantidad de acciones o el float que hay en el mercado de esta. Por lo tanto, Apple indudablemente estuvo inyectando dinero a sus accionistas a través de la recompra de acciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las ganancias por acciones estuvieron más altas. Eso es un punto a destacar, pero lógicamente que tenga ingresos más bajos en principio no es del todo bueno. Si nosotros vemos un poco el balance, fíjense que tenemos acá unos activos que en realidad, acá tenemos el dato del tercer trimestre de la empresa. Fíjense que hubo una caída durante el 2023 de lo que son los activos totales. También una caída de los pasivos tuvimos, y eso se debió principalmente a que durante el 2023 hubo algunos movimientos en su composición. Sobre todo estuvieron cayendo algunas cuentas del activo de corto plazo, como son cuentas por cobrar, también tuvo una caída en lo que es el cash, pero finalmente todo eso lo revirtió antes de terminar de cerrar el ciclo, y acá vemos cómo el comportamiento trimestral de la empresa, como fíjense que si vemos con respecto al último periodo de 2022, hay una caída en los activos de corto plazo que justo el último trimestre se elevan y terminan por encima del 2022. Acá es lo raro, y después lo que son los de largo plazo sí que tienen continuamente una caída, más allá que van fluctuando, finalmente terminan cerrando por abajo. En el corto plazo, fíjense que tenemos finalmente el movimiento neto del año fue un aumento de lo que son efectivos y equivalentes, un aumento de lo que son los inventarios, durante el año lo que fueron las cuentas por cobrar fueron los que mermaron, pero finalmente antes de cerrar crecen de manera exponencial. Y si vemos los activos de largo plazo, vemos que lo que cambia notablemente son las inversiones a largo plazo que la empresa mantenía, y esto, si nos fijamos en el flujo de caja, se debe a que la empresa estuvo vendiendo posiciones, lógicamente para incrementar sus efectivos o equivalentes, o también para repartir de alguna manera ganancia a sus accionistas. Y con sus pasivos, lo que podemos ver que básicamente tanto en el corto como en el largo plazo podemos ver una reducción de lo que son sus obligaciones, tanto financieras como no financieras, importante. Es decir, sus obligaciones, los pasivos de corto plazo disminuyen en todo el periodo más o menos 8.000 millones de dólares, y las que son de largo plazo unos 3.000 millones de dólares, todo concentrado más que nada en esto, en obligaciones
financieras o cuentas por pagar. Por lo tanto, en general la empresa como que estuvo reduciendo, eso vamos a ver ahora cómo afectó en sus ratios, pero fíjense, estuvo reduciendo lo que es la deuda. Acá no lo vemos porque es trimestral, pero si vamos al anual, fíjense cómo termina de a poco tratando de disminuir su relación de sus deudas totales. Y si nos fijamos, fíjense que termina teniendo una caída en lo que es la relación deuda-equity. Esto es bastante bueno para la empresa, aunque sigue siendo una relación bastante alta. También tiene una cuestión de liquidez bastante baja, por debajo de 1, esto no es del todo recomendable, pero tiene una cobertura de interés bastante considerable, por lo tanto puede afrontar cualquier situación. Y lo que es el price earning para lo que es Apple es bastante bajo, si bien siempre es recomendable entrar por debajo de 25, tengan en cuenta que Apple ha estado mucho más alto. Lógicamente no es recomendable entrar con un PER de 30, pero sí se empieza a ver con otros ojos. Es decir, lógicamente la empresa en sí genera rendimiento, no es mala, pero lo importante es ver a qué precio compramos. Y si vemos los dividendos, la empresa reparte dividendos, pero son muy bajos, los rendimientos que dan son bastante bajos. El mayor rendimiento de Apple viene generalmente por el movimiento de precios.